Soy Odecia y como parte de la exposición de la generación del 98 que estoy realizando en clase, voy a hablar en este vídeo de ella, definiéndola, citando sus características principales, tanto las de sus autores como las literarias, y su contexto o marco histórico-temporal. Me centraré en los autores en la presentación de diapositivas posterior, que realizaremos mi grupo y yo. Comenzaré con su definición. La generación del 98, de 1898, fue una generación literaria, esto es, un grupo de escritores que, nacidos en fechas cercanas, entre 1864 y 1875, y movidos por un acontecimiento de su época, crisis política, económica y colonial española de 1898, se enfrentan a los mismos problemas, imagen lamentable de España, y reaccionan de modo semejante ante ellos, que es encontrar la verdadera esencia de España. Los autores de la generación se rebelan y protestan ante el atraso de nuestro país. Esto hace que propongan soluciones para la reconstrucción de la agricultura, la educación, la cultura y la economía del país. También proponen la integración de España en Europa. Para analizar correctamente a la generación del 98, hemos de conocer el contexto histórico de la época. El siglo XIX termina con una grave crisis, el final del imperio colonial español. En 1895 se produce el levantamiento de Cuba y en 1896 el de Filipinas, últimas colonias de España. El país, aunque reacciona ante las revueltas, sufre una derrota total y en 1898 se ve obligada a firmar el Tratado de París, por el que Cuba consigue la independencia mientras que Filipinas y Puerto Rico quedan bajo el control de Estados Unidos. Este acontecimiento, al que hay que sumarle los problemas políticos basados en el turnismo o elecciones que se alternaban en el poder los conservadores y los progresistas, porque eran falsas y se manipulaban los resultados, provocó en España una ola de indignación y protesta, que se manifestó en la literatura a través de dos movimientos, cuyo objetivo era salvar a España. Estos eran la generación del 98, escritores que sentían España y que tenían una postura ética, y los modernistas, que se refugiaban en el arte, la belleza, con una postura estética. Aunque nosotros estudiemos el primero, es importante conocer que compartía época con el modernismo. A continuación, veamos algunas de las características de la generación del 98 principales. Hay una gran cantidad de escritores que pertenecen a ella. Vamos a destacar a 10, dividiéndolos en principales, como son Miguel de Unamuno, Azorín, Antonio Machado, Pío Baroja, Ramón María del Valle Inclán, Vicente Blasco Ibáñez, y secundarios, Ángel Ganivet, Enrique de Mesa, Ramiro de Maeztu y Ricardo Baroja. Son escritores nacidos en fechas cercanas, entre 1864 y 1875. Había una diferencia de 11 años. El acontecimiento histórico que los mueve es la decadencia española y el desastre de 1898. Se enfrentan a unos mismos problemas, que es la imagen lamentable que presenta España, que ha caído en la apatía y el desinterés. Tenían una formación intelectual parecida, ya que ninguno de los autores tenía un título, pero todos estuvieron en Instituto Libre de Enseñanza. No por decir instituto es que sea malo, ya que, por ejemplo, Machado solamente estuvo ahí y acabó siendo catedrático. Tuvieron muchos actos comunes, como la visita a la tumba de Larra y el manifiesto en contra del Nobel a Echegaray. Analizan los males de España e intentan proponer soluciones, es decir, podemos afirmar que se preocupan por encontrar la verdadera esencia o alma de España y el sentido de la vida. Para esto utilizan tres vías: la literatura, la historia y el paisaje. La literatura. Cada época literaria ha tenido sus modelos. Los autores de la generación del 98 sienten especial debilidad por Gonzalo de Berceo, Jorge Manrique, Cervantes y Quevedo. Admiran a Larra y a los ilustrados, porque ya habían sufrido y analizado los problemas citados anteriormente. La historia. En esta es donde buscan estos escritores la esencia de España, los valores de la patria y la raíz de los problemas presentes. El paisaje.
Ven en el austero paisaje castellano el reflejo del alma y la esencia que buscan. Recorren la meseta de Castilla, describiendo minuciosamente la pobreza de sus pueblos, la sencillez de sus gentes y lo extremado de su clima. Esperan captar, a través de este paisaje, el alma de España. Respecto a las características literarias de sus autores, diremos que como estos exaltan nuestros valores nacionales y patrióticos, a medida que adquieren un mayor conocimiento y aprecio de España, tienen un afán reformador que hace que adopten un determinado estilo literario para exponer sus ideas. Lenguaje sencillo y expresivo, que rompe con la retórica recargada de la época. Vocabulario apropiado, con el fin de reflejar de la forma más justa posible lo que se quiere expresar. De ahí que abunden palabras cultas, extranjeras y populares. Y por último, predominio de la oración simple, concisa y breve, evitando los párrafos largos y la subordinación. Se dice que la generación del 98 pudo tener algún líder, y se habla de estos principalmente. Unamuno, que al ser el mayor de los autores de la generación, los demás le pedían consejos, ayudas. Nietzsche, emblema del superhombre que explicaba que tenía que gobernar los más fuertes. Esto se llevó a cabo tanto nacionalmente, de un modo moderado se planteaba que si una población era fuerte avanzaba mejor, como internacionalmente. De modo extremo lo llevó a cabo Hitler, que provocó la muerte de millones de personas, al considerar que eran de raza inferior. Schopenhauer transmite la obsesión por el paso del tiempo. Y nadie. Muchas personas están de acuerdo que no había ningún líder específico porque decían que era un grupo colectivo. Finalmente, me gustaría decir como conclusión que abunda el escepticismo y el pesimismo entre los autores. Les preocupa España, y esto se ve claramente en esta frase que dijo Antonio Machado. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios una de las dos Españas a helarte el corazón. Y también, por ejemplo, Unamuno llegó a decir que le dolía España.